Os voy a dejar en breve con Arturo, pero como luego ya me voy a sentar y no voy a presentar a las chicas, lo voy a hacer ahora. Tenemos a Karen Barriga. Di hola, Karen. Hola, Karen. Vale. Karen Barriga es alguien que yo acabo de conocer, no os voy a engañar, ¿para qué? La he conocido hace 5 minutos aquí. Y le he preguntado, ¿por qué entraste en mediación? Y me ha dicho, porque estudié Derecho, no me gustaba y la mediación me entusiasma. ¿Qué mejor respuesta? ¿Se os ocurre alguna otra? No. Esa es Karen Barriga. Nos va a hablar sobre la mediación concursal. ¿Es mediación la mediación concursal? Bueno, aquí quiero vida. Y por último, no sé si presentarla, me da como vergüenza. ¿Vale? Tenemos como participante en este conversatorio tertulia a María Jesús Fernández, para todos los que la queremos, Chusa. Y solo voy a decir dos, la conocéis de sobra. Ole sus huevos cápanos. Porque se le ha metido, voy a montar un congreso internacional de mediación de 2 días y medio, ¿vale? Y se nos va a hacer corto. Vamos a empezar a hablar de otros ámbitos de la mediación y concretamente quería hacer una pequeña exposición de lo relativo a las ONGs. Estamos hablando de lo que se denomina el tercer sector. Si quieres, me vas pasando un poquito hasta que encuentres después los gráficos, porque esto es lo que quería. A ver, el mando muchas veces no lo tiene que tener la persona que da la conferencia, sino la persona que escucha para poder apagar al conferenciante. Como esto no es así, trataré de hacerlo lo mejor posible. Me gustaría que hiciéramos esta reflexión sobre esto que tenemos aquí, sobre las premisas de lo que conocemos de las ONGs, lo que conocemos de la mediación y cómo implementar, cómo cuadrar estas dos instituciones. El conocimiento muchas veces se basa en esto, en las verdades y en las creencias. Hay verdades que no nos las creemos y hay creencias que no son verdad. La última es la más clara, creencias que no son verdad, la chica de la curva. No la ha visto nadie, pero todo el mundo cree que un amigo se montó en el coche uno y luego ya no estaba. Si de verdad fuera eso verdad, eso que creemos, habría asociaciones de madres de chicas de curvas, amigos de las chicas de las curvas, curvas señalizadas con vistas panorámicas, pero es que es mentira, es que no lo hay. Y a veces tenemos creencias de lo que son las ONGs que no lo son. Y creemos cosas de mediación que no son mediación y no es verdad. Y a veces hay verdades, como esa magia que se produce en el momento de la mediación, cuando de repente en una sesión, clic, notamos que todo empieza a fluir y a veces eso la gente no se lo cree. Y es verdad. Y es verdad que eso pasa así. Solo los que vivimos la experiencia y el trabajo en una ONG sabemos lo que es verdad y lo que nos tenemos que creer, y también los que trabajamos en la mediación tenemos esa experiencia y esa vivencia de lo que en la mediación ocurre y pasa. Las ONG, sobre todo, me gustaría fijar un concepto previo, porque todo el mundo habla de las ONG, pero a veces no sabemos muy bien lo que son. Parece que es gente buena y cuando pasan problemas no los identificamos mucho. Cuando hablamos de las ONGs estamos hablando del tercer sector, es decir, de aquellas instituciones que se dedican a la cooperación, al trabajo voluntario. Son entidades sin ánimo de lucro, no he dicho sinónimo de lucro, aunque algunas puedan parecerlo, ¿verdad? Y entonces eso se refleja en que tienen una gestión económica muy estricta, que no tienen beneficios, que no reparten beneficios entre los titulares, aunque tengan un resultado positivo, y a veces asociamos a las ONGs a asociaciones no gubernamentales, a la sociedad civil o a economía social, que es una entidad sin ánimo de lucro. Esto es importantísimo porque luego voy a hacer un alegato reivindicando que no podemos seguir haciendo mediación gratuita, que estamos ya hasta las narices de los proyectos piloto, que tenemos ya proyectos pilotos, proyectos azafata, proyectos sobrecargo, y no podemos seguir financiando esto, que las cosas que valen hay que exigirlas, y en esta reivindicación desde los colegios profesionales, desde las instituciones, tenemos que saber que lo que se da cuesta y hay que pedirlo. No podemos estar en ese buenismo donde los gobiernos nos vayan diciendo va a estar muy bien. Hace poco me llamaron del Ministerio para que diera mi opinión sobre la sesión obligatoria previa a la interposición de acciones judiciales, y la primera pregunta dice, ¿con cuánto dinero cuentan? Bueno, es que eso, dinero, qué terrenal es usted. Bueno, a ver, el tema de las ONGs
se articulan siempre con dos fórmulas, asociaciones o fundaciones. En fundaciones hay un 54%, para que lo sepamos, y el resto, o sea, 46% para que cuadre, son asociaciones. Asociaciones que tienen que tener un régimen democrático en su formulación y gestión y que no pueden tener dividendos ni dividir entre sus socios las ganancias. Sí pueden tener actividades económicas y actividades donde puedan realizar esos fines siempre y cuando lo que obtengan lo tengan que reinvertir en las actividades que les son propias como ONG. Los tipos de ONGs que nos vamos a encontrar, y luego hablaremos yo en concreto de Cruz Roja, que es la que mejor conozco, bueno, pues son organizaciones voluntarias, otras veces revisten la forma de agencias y de servicios no lucrativos, otras veces son asociaciones comunitarias o populares, organizaciones para el desarrollo, organizaciones para la inmigración, en fin, que tenemos una carta y un abanico muy importante. ¿Qué es lo que quiero reflexionar con todos vosotros y con todas vosotras? Mirad, por ejemplo, en Cruz Roja ya hemos iniciado trabajos para implementar una unidad de mediación interna. Cruz Roja tiene ahora mismo en España 10.000 trabajadores y 200.000 voluntarios. Fijaros en todo ese trabajo la cantidad de conflictos que van a poder surgir. Fijaros, por ejemplo, en la cantidad de socios que aportan a las ONGs. Pensad en UNICEF, pensad en la Asociación Española contra el Cáncer, en Oxfam Intermón. Es curioso. Habéis escuchado y hemos escuchado todos el famoso escándalo que ocurrió con Oxfam de Gran Bretaña en Haití. Bien, eran miles los cooperantes que habían ido a Haití de unas y otras. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que detrás de esto puede estar el Brexit? ¿Quién gestiona a los emigrantes en algunas instituciones? ¿Por qué este escándalo sale ahora y no ha salido en otro momento? ¿Por qué? Pues porque, sinceramente, le han dicho a Gran Bretaña, mira, ahora de las fronteras tuyas te vas a ocupar tú, porque los tapones que teníamos puesto en Turquía, que teníamos puesto en otros sitios de la geografía, no te vamos a hacer responsable de ellos. Y aparece un escándalo que había trascendido, que es lamentable, que es penoso, que es repudiable, pero que a veces se contamina con acciones políticas, trabajos de otras instituciones. En la actividad de las ONGs cotidianas y donde podamos entrar en mediación, ¿qué es lo que se dedican? Pues desde garantías de tratados internacionales, promociones y denuncia de abusos de los derechos humanos. Yo quiero llamar la atención de una cosa. Hablamos de la mediación y los expertos y académicos se pasan el día buscando en los antecedentes. En el fuero de Avilés se decía mediación, en el fuero de no sé cuántos, hace 500 años un señor una vez que se atragantó dijo mediador y como que tenemos que buscar en Atapuerca a ver si nos aparece el mediador, el homus mediatoris, ¿no? Que es que la mediación es un producto de la madurez de la sociedad y por eso es una cosa reciente, como los derechos humanos. Los derechos humanos escriben en una carta el día que la sociedad llega a un grado de madurez y dice todos los seres humanos somos iguales desde nuestro nacimiento. Y la mediación implica reconocer al ser humano la capacidad para decidir por sí mismo, para tomar una decisión adelante, para algo que ha sido un eslogan de mi vida y que desde el día que escribí esto he tratado de hacerlo. Hay que pensar en los demás, pero no hay que pensar por los demás. Y estamos obsesionados en que la gente piense por el otro, dirija su vida, organice su modo de comportarse y da igual en la familia que en el trabajo. Alguien siempre le dirá, tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que pensar. Y no es así. Por eso tenemos que ser conscientes de que lo que se nos decía hace un momento, que plantar la mediación es algo que va a ser tremendamente complicado. Nos vamos a encontrar también que esta forma de trabajar sigue pasando. A ver, un poquito antes. Ahí. Mirad, estas son cosas muy sencillas. A ver, nos tenemos que cuestionar lo obvio. Las cosas, cuando se nos pierde algo en casa, decimos, abrimos el mismo cajón 20 veces. Tiene que estar aquí el sacacorchos. Si dejéis aquí el sacacorchos, pero si ya se ha abierto 20 veces, búscalo donde no está. Porque sí, por muchas veces que abras, y en los conflictos hacemos lo mismo, abrimos el cajón una vez, otra vez. Es que se empeña, pero no, si están mirando donde no es. Los mediadores somos prestamistas de preguntas.
Y yo algunas veces en la sala de mediación lo he hecho tal cual. Y en Cruz Roja. ¿Quieres que te preste una pregunta? Mira, yo le preguntaría. ¡Pum! ¿Quieres que te preste la pregunta? Es que no sé qué preguntar. Pregunta esta, a ver. ¿Qué pasa? Tenemos que reconocer eso. Que nuestros menos son tus más. Y que mis más son tus menos. Y que eso lo tenemos que poner en marcha. Fijaros cuál es el problema que tenemos al hablar de mediación y de ONGs. Los estereotipos. Los estereotipos, que es la variable que adjudicamos a las personas, a los grupos, y entonces pensamos que en una ONG todo el mundo se comporta de una manera y que va a desarrollar los mismos hechos y que por estar en una ONG se va a tener los mismos ideales, los mismos valores y que por eso dentro de las ONGs, como nos decían, no hay conflictos, va todo de maravilla. Universalidad, neutralidad, independencia, voluntariado. ¿Quién se va a enfadar hablando de esto? Pues nos enfadamos, tenemos conflictos. ¿O es que entre los 10.000 trabajadores de Cruz Roja no va a haber incidentes? Muchísimos. Y entre los presidentes provinciales también. Y entre los voluntarios también. La sociedad nos ha ido enseñando a que tenemos estos estereotipos. Y estos estereotipos los acabamos convirtiendo en prejuicios. Ya sabemos lo que va a pasar. Y el estereotipo y el prejuicio lo arraigamos de una forma tan fuerte que hasta cuando alguien nos muestra la evidencia de algo, sirve para confirmarlo. Pongo un ejemplo. Los catalanes son gente muy agarrada. Mi amigo me dice, yo tengo un amigo catalán que es espléndido, nos invita a comer siempre, nos lleva por ahí a dar vueltas, es maravilloso, nos ha dejado un coche, nos ha dejado el apartamento. La respuesta es, la excepción confirma la regla. O sea, ese será tu amigo porque no será catalán. Fijaros que cuando queremos confirmar una cosa la repetimos 2 veces. Esto es Alicante. Si alguien es solo de Alicante es alicantín. Un poquito, ¿no? Bueno, pues tenemos que aprender a quitarnos estos estereotipos y a los prejuicios que dan lugar, que es el resultado de agregar al estereotipo, a la emoción, algo que ya lo califica de forma absoluta. Pásame hasta donde vemos los prejuicios negativos. Mirad, los prejuicios negativos que tenemos hacia las ONGs y que por eso nos pueden llamar que vayamos a la mediación, es que yo pienso algo. He visto a una persona de una etnia que me es desconocida. Le puedo calificar de vago, estafador, peligroso. Por eso que pienso, genero un sentimiento, genero el prejuicio, siento miedo. Este hombre va a hacer algo. Por ejemplo, la gente que lleva chupa de cuero no es de fiar. Actúo. Ya he pensado, tengo miedo, actúo, salgo corriendo. Discriminación. No, que no se acerque. ¿Cómo dejan entrar aquí a esta persona? Pásame al cuadro siguiente. El prejuicio también lo podemos tener de carácter positivo. Cuando vemos a un niño pequeño, ¡qué mono! ¡Qué tierno! Creedme, niños que son auténticos monos. O sea, son niños que rompen todo, que contestan a todo el mundo y que no hay manera. Como he pensado que el estereotipo es que tierno, siento alegría, ya tengo un prejuicio, tengo que estar, y además hay que decir, se parece a su padre, si no es su hijo, ¿cómo se va a parecer? Pero lo decimos, el componente emocional nos lleva a eso. A ver, si os parece muy simple lo que estoy contando, subo el listón. Esto me recuerda a Eugenio d'Ors, que cuando dictaba las conferencias le preguntaba siempre a su secretaria, ¿se entiende? Perfectamente, don Eugenio. Dice, pues ahora oscurezcamos. No vaya a ser que piensen que esto es una pastilla de Starluz. Hay que subir el complicado. Y producimos ese estereotipo, nos lleva al prejuicio y nos lleva a la discriminación. Me acerco al niño. Pásame, por favor. Vamos a ver. Este es el problema que tenemos ahora para trabajar en las ONGs y en la sociedad concreta. Ese es el abordaje histórico que hemos hecho tradicionalmente. Todo se arreglaba con el poder. En el poder, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu jefe, porque yo soy el militar que tengo una pistolita y porque yo soy el que digo cómo se hacen aquí las cosas. El poder ha ido bajando y después pasamos a un estrato del derecho. Todo se arreglaba con el derecho, con la ley, lo pone la norma.
Las normas, algunas se podían discutir, otras no. Moisés bajó con unas tablas con 10 números y dijo, esto es lo que me han dado. Pónganse a hacerlo. ¿Y esto se puede reclamar? No. El derecho. Todo lo que ponga el código. Yo muchas veces, me lo habéis oído alguna vez, en la sala antes de la mediación he entregado el Código Civil a la pareja que venía a separarse, que quería divorciarse, y le he marcado los artículos. Mire, aquí puede encontrar la solución de su vida. En estos poquitos artículos. Ahí es donde lo va a encontrar el juez. Me imagino que tendrá ya Código Civil en casa, como un atornillador o una batidora. Es algo imprescindible. Por favor, es un regalo de boda precioso. Regalarle a una pareja un Código Civil. Mira, lee aquí cuando te pierdas en tu vida de pareja. El derecho. Y el derecho ya se... Y lo mínimo, de lo que menos hablábamos, era de los intereses. ¿Qué es lo que quieres? Ahora hemos cambiado, cada vez utilizamos menos el poder, cada vez vamos utilizando menos las normas y por el grado de madurez que reconocemos a las personas, les decimos, dime lo que quieres. Es una pregunta que en el despacho de abogados chirría. Cuando alguien empieza, quiero no sé cuántos y que le reclamen y están con su posición y que le mande una carta y que le castigue. Y cuando le dices, pero aparte de ser feliz, ¿qué más quieres? Y entonces la gente para en seco y empieza a mirar por las paredes buscando el título. Y dice, pero este es abogado, me he equivocado. Sí, tú quieres ser feliz, dime cómo. Y lo podemos mover. Fijaros, pasa por favor un poquito, que vamos a ir a otra cosa. Que como no sabía si lo íbamos a poder ver o no, no tenía en papel. ¿Qué trabajo, qué resultados vamos a tener si trabajamos dentro de la mediación en ONGs? Primero vamos a resolver las crisis. En segundo lugar, vamos a tener un efecto educativo. No se puede amar lo que no se conoce. Y lo que no se conoce no existe. No existe. Cuando hablamos a la gente, y estamos aquí gente con cierta formación, vamos a hablar de África. Venga, dime cosas de África. Decimos Marruecos, Argelia, Túnez, luego lío, Sudáfrica. ¿Cómo vamos a entender a la persona que dice, soy de Koforidua, Ghana, si no sabemos ni dónde está eso? Qué bonito es Ghana. Si no sabes usted cómo es. Bueno, pues ese efecto educativo para amar la mediación tenemos que trasladarlo. Y después un efecto pacificador. No somos hombres y mujeres comprometidos para vender mediaciones. No tenemos un puesto de mediación. Somos hombres y mujeres comprometidos con nuestra sociedad para pacificarla. Porque la justicia es la base de la paz. Una paz injusta no es paz. Será beligerancia contenida. Artificiosidad de un conflicto. Cuando la gente está con las bocachas de los fusiles apuntándose y dice, no se disparan, están en paz. No, están con violencia contenida, que en cualquier momento se puede derramar. Vamos a pasar un poco a ver qué podemos hacer con la mediación. Pero ya llega el tiempo, no os preocupéis que termina el diario. Bien, ¿cuándo podemos tener un pronóstico favorable para mediar en nuestras ONGs? Bueno, pues cuando alguien desconfía del resultado, cuando desconfía de cómo vaya a ir el conflicto, quiere mediar. Cuando el asunto es muy complejo, quiere mediar, porque tiene muchas variables y no las va a poder controlar. Cuando van a durar en el tiempo, mucho tiempo, las relaciones, y los trabajadores van a seguir y los voluntarios van a seguir, quiere mediar. Cuando tiene posibilidades de ensayar lo que quiere que le propongan, quiere mediar. Cuando va a tener costes muy altos, quiere mediar. Cuando no tiene pruebas, porque esta es otra, mire, yo tengo razón, ¿tiene pruebas? No. ¿Tiene testigos? No. ¿Documentos? No. ¿Alguna carta del otro? ¿Qué le dijo? No, no tengo nada. Bueno, pues entonces vamos a ver si mediamos y podemos sacar algo. Cuando alguien tiene un remordimiento penal, es que estoy muy arrepentido. El otro día me decía una presidenta de una audiencia que a una persona que no había manera de engancharle ya en el juicio, ninguna prueba le incriminaba, justo en el último momento, cuando en el turno de última palabra le dijeron, ¿quiere usted añadir algo? Dijo, sí, que pido perdón por todo lo que ha pasado, y ya se condenó él solito. O sea, pidiendo por su remordimiento. Esto es verídico, ¿eh? O sea, cuando hay un desgaste emocional, cuando queremos confidencialidad para hablar con cierta privacidad, ¿por qué un notario y un juez o un abogado del Estado quieren hacer mediación? Porque no saben derecho, se lo saben todo, pero es que quieren confidencialidad, porque no quieren airear el problema, porque quieren tener en cuenta el interés de los que quieren más favorecidos. Pasamos. ¿Y cuándo es un pronóstico desfavorable? ¿Cuándo no está el tiempo como para mediar? Pues cuando las partes se niegan, cuando son irresponsables, cuando los abogados desconfían y nos dicen, no vayas a mediación.
Eso yo lo he hecho siempre. Cuando hay problemas de toxicomanías, problemas donde la voluntad no puede salir adelante, cuando hay un deseo de venganza, de humillar, de escarmiento, de exposición pública, cuando hay inmadurez o falta de capacidad, cuando se trata de ejemplarizar a la gente, cuando la gente tiene enfermedades mentales que no puede corresponder con los argumentos que están dando, cuando la gente falta de escucha, cuando es un narcisista, o simplemente cuando la gente dice, yo lo que quiero es lo que diga la ley, lo que diga la ley. Bueno, pues mire, pues es que aquí somos un poquito más creativos. Vamos a ver qué es lo que, y con esto ya voy a centrarme en la parte final de mi exposición, qué conflictos podemos trabajar en Cruz Roja porque nos interesa mucho. Primero, conflictos interpersonales entre sus propios trabajadores, conflictos entre los trabajadores, entre el personal y los voluntarios, conflictos entre el personal directivo, conflicto entre dos o más departamentos, que sería intragrupal, conflictos dentro del mismo departamento o entre organizaciones externas. ¿Y por qué? Porque estos conflictos nos hacen perder tiempo, falta de motivación, pérdidas económicas, sabotajes, falta de ilusión. Ya no te preocupes, no sigamos viendo esto porque me le vas a sentar de culo. Bien. Claro que bueno, cuando estés hipnotizado mirando ya... Bien. ¿Qué ventaja tenemos en Cruz Roja para poder trabajar así? Pues mirar, que trabajamos en el ámbito penitenciario, que trabajamos con familias de acogida, que trabajamos con mujeres maltratadas, que trabajamos en sectores de exclusión, con la infancia con problemas energéticos, con problemas medioambientales. Esa es la realidad de Cruz Roja. Cruz Roja no solamente son los señores que llevan gente en ambulancias y en catástrofes. O sea, fijaros, por ejemplo, proyectos que estamos haciendo y que nos encontramos desde el interior en personas que viven solas o que viven en unas comunidades muy cerradas donde se encuentran con el conflicto de la autoestima, de la identidad, de recursos escasos. Son un campo abonado. Y en las ONGs lo vamos a tener así, por eso debemos de estar abiertos y propiciar. El proyecto que va a hacer Cruz Roja es una unidad, vamos a empezar con una unidad interna de mediación para trabajar. Estamos formando ya mediadores, se va a hacer toda una serie y un alarde de capítulos para poderlo desarrollar y termino. La ventaja de ir de la mano de Cruz Roja es que no hay que explicar lo que es. Cuando alguien dice, yo trabajo en Cruz Roja, yo voy a Cruz Roja, no tiene que poner etiquetas largas diciendo que a lo mejor hay una asociación buenísima. Mire, somos los amigos de los camandulenses, de las reparadoras, de la gente herida. ¿Y dónde está eso? Está en el polígono de Palomeras, en la calle 48H. No lo dudo, pero eso no lo conoce nadie. Pues aprovechemos el escudo, porque la Cruz Roja es un escudo, es un emblema donde se puede entrar en los conflictos y te disparen, o al menos en la mayoría de los casos, y entonces vamos a aprovechar esa oportunidad para difundirla. Yo me comprometo a dar traslado a través de Chusa y de las instituciones de esta actividad que va a empezar Cruz Roja para que podáis participar e interesaros por ella. Muchas gracias, perdón por el tiempo que me he pasado. En mi día a día trabajo con empresas familiares. Creo que es un campo en el que la mediación puede hacer muchísimas cosas. Yo no sé qué te pasa a ti o cómo puedes acceder a ellas, pero me encantaría que nos contaras a todos de los avatares que tenemos para entrar en una empresa familiar, para explicarles qué es mediación y para convencerles de que eso les va a cambiar la vida. Fijaros, yo os voy a hablar de mi experiencia, porque aquí sé que hay mediadores profesionales también con muchísima experiencia, que lleváis muchos años y seguramente sea diferente a la mía. Entonces, me gusta hablar siempre de lo que yo hago, que puede ser igual o distinto de lo que hacéis vosotros. Yo me he especializado en mediación familiar, pues simplemente por la cantidad, es puramente números. Hago más mediaciones de empresa familiar que tal vez de empresas familiares. Bueno, esto no es del todo cierto porque como sabéis algunos y algunas, soy mediadora intrajudicial. Entonces, pues aquí en Alicante, desde el 2012, hacemos mediación intrajudicial y nos derivan muchísimos casos de mediación familiar. Pero si me voy a tener al sector privado, a mi despacho de mediación. Bueno, pues me entran más mediaciones de empresa familiar que de mediaciones familiares. Y más también que mediaciones puramente mercantiles. Entonces, pues eso,
¿Qué pasa? Que al final te lleva a una especialización, casi sin querer. Ocurre que a mí me apasiona el tema de la empresa familiar, es verdad que es muy difícil entrar en la empresa familiar, ahora te contestaré a tu pregunta, es muy difícil, pero una vez que entras, si lo consigues, es apasionante. Una de las cosas que también quiero hablar aquí es de que la mediación, muchas personas piensan que la mediación de empresa familiar es mediación de empresa y mediación de familia. Es decir, que una persona especializada en mediación familiar y una persona especializada en mediación de empresa pueden hacer mediación de empresa familiar. Bueno, pues yo os digo que no es así, y lo digo sobre la base de la práctica. La mediación de empresa familiar tiene sus características distintivas y diferenciadoras del resto de las empresas, del resto de las mediaciones, perdón. No es una mediación de familia, aunque el tema sea familiar. ¿Por qué? Porque cuando entras en la empresa familiar y oyes y analizas los conflictos que tienen, te das cuenta que es como una madeja enredada. Y ahí se mezcla la familia con la empresa. Y de hecho, muchas veces las personas me llaman, ¿cómo? Y ya contesto también a tu pregunta. Pues a veces me lo mandan compañeras y compañeros abogados en muchas ocasiones, sobre todo las que hago en Madrid. Me dicen, mira, conocemos una empresa familiar. Otras veces han sido aquí, en Alicante, ahora concretamente con mi amiga Charo Mata estamos haciendo una en Valencia bastante complicada, pero muy apasionada. En Madrid, con Arturo Ortiz, también hemos hecho bastantes mediaciones de empresa familiar. Y bueno, pues otras veces, por ejemplo, hoy me han llamado por teléfono, también una empresa familiar, que me habían visto en Internet. Es decir, que el origen de cómo llego yo a las mediaciones de empresa familiar es variado. Eso pienso que no es lo más difícil, porque bueno, te llegan las que te llegan, que no son muchas, efectivamente. Lo complicado en la empresa familiar es, una vez que ya te han llamado y una vez que se han interesado, el poderte ganar la confianza fundamentalmente del fundador. Fijaros que en España la mayoría, el 65% de las empresas que hay ahora mismo, de las empresas familiares, están en la primera generación, es decir, en la generación del fundador de la empresa. ¿Qué ocurre? Que tendríamos que analizar las características de la personalidad de esta persona que funda la empresa. Ahora mismo están entre los 75, 80, 85 años. Bueno, son unas personas inteligentes, son unas personas creativas, son personas autoritarias, son personas que tienen un don de gentes, y son personas desconfiadas. Entonces, el meterte en sus dominios, en su tesoro, el estar allí y el poder hacer una mediación, tienes que pasar por su visto bueno, y eso no es fácil. En ocasiones, por ejemplo, la última que estamos haciendo mi compañera Charo y yo, pues fue el padre el que nos llamó y me dijo que sus hijos que se estaban llevando muy mal, que la empresa era muy próspera, había 20 personas y que como no se llevaran bien, que él había decidido cerrar la empresa, o venderla o directamente cerrarla, que bueno, que no podía soportar esta situación, que sus hijos no se hablaban y que ya no sabía qué hacer, que no encontraba otro medio de solucionar el problema y que había oído hablar de la mediación, se había metido en Internet y había salido Promediación. Bueno, pues nosotras hemos estado yendo a Valencia y bueno, pues la verdad es que es increíble el cambio que está dando a la situación. En ese sentido no tuvimos problema en entrar en la empresa familiar. Otra experiencia, pues nos llamaron también para hacer la empresa familiar a través de su yerno, y el yerno nos dijo, mira, María Jesús, bueno, sé que eres mediadora, me han hablado de ti en un curso que he hecho aquí en Alicante, y tenemos un problema en la empresa familiar y veo que, pues, que como esto siga así, también se acaba la empresa familiar, una empresa muy próspera también de mármoles y granitos. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer la mediación y lo primero que nos dice esta persona fundadora es, mirad, os voy a dejar muy claro una cosa. Yo lo que quiero es que los chavales se lleven bien, porque los domingos nos íbamos a la finca, allí las mujeres hacían la comida, nosotros nos tomábamos el vinito,
charlábamos, luego ya las mujeres ponían la comida, comíamos muy bien, recogían la comida, nosotros nos tomábamos el puro, bueno, y fenomenal. Y los niños mientras tanto jugaban, bueno, pues era una vida que como la que yo quería y para lo que hice todo mi imperio ha sido para llevar esta vida. ¿Qué ocurre ahora? Que no sé qué está pasando, que mis hijos no se hablan, los niños ya no juegan juntos, que se quieren un montón, vienen a distintas horas para no coincidir y esto no puede ser, esto no puede ser. Así que mi yerno nos ha propuesto una mediación, yo no le voy a decir que no, pero os dejo muy claro una cosa. Para nada toquéis el tema de la empresa. Vosotros, que los niños se lleven bien, pero nada, los niños de 30 y 35 y 40 años, pero nada de tocar el tema de la empresa, Eso es cosa mía. Y otra cosa, después de cada mediación, como le llamáis, me decís qué está pasando y qué os han dicho. Bueno, fijaros, esto es lo que lo vais a encontrar en muchas ocasiones cuando hagáis una mediación de empresa familiar. Entonces, pues nos tenemos que preguntar qué hacer. Si ir a los libros y a lo que hemos estudiado, ¿no? Que esto no puede ser, claro, que esto es absolutamente confidencial, que no le podemos decir nada. Vamos a ver, por supuesto, yo no me voy a saltar aquí a la torera ninguna de las reglas sagradas que tenemos en España sobre la mediación. Pero si nos atenemos mucho, si nos encorsetamos mucho a lo que nos han dicho, nunca haremos mediaciones de empresa familiar. ¿Qué hay que hacer? ¿Es que hay que ir a decirle todo lo que nos han contado? No, pero tenemos que saber una cosa, que si no se lo contamos nosotros, se lo van a contar los demás. Sí o sí. Va a ir luego a la hija, va a ir al hijo, que oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis hecho? Os aseguro que es así. Efectivamente, nosotros le dijimos que no, que eso era imposible, que la mediación, que teníamos un código deontológico, que teníamos una serie de normas que cumplir y que no le podíamos decir nada. Pero que no se preocupara, que le íbamos a tener presente y que le íbamos a estar dando feedback de lo que hiciéramos en la mediación. Bueno, pues ese es el primer encontronazo que os dais en la empresa familiar. En cuanto a decirle, mire, no, nosotros vamos a hacer la mediación como queramos, usted no se meta porque nosotros dirigimos el proceso y estas son las normas o las toma o las deja, vale, pues entonces ir mirando la salida duráis un minuto, un minuto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para hacer mediación en la empresa familiar tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que ampliar un poquito nuestra mente y tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con unas características personales, ojo, en esta primera etapa de la empresa familiar, porque la empresa familiar tiene varias etapas. Según a la etapa que os haya tocado por el conflicto, así será una u otra. Estas primeras etapas de la empresa familiar, donde es el fundador y los hijos, son muy emocionales, son muy complicadas. La segunda etapa, donde ya están, digamos, los hijos del fundador, también es complicada porque ahí está la transición de la sucesión. Y a la tercera que están los nietos o los sobrinos de los hijos, bueno, pues eso ya es casi sería una mediación casi mercantil, absolutamente diferente. Bueno, pues no sé si te he contestado, me he ido por los cerros de Úbeda, pero era lo que os quería contar de mi experiencia en la empresa familiar. Me has contestado y me has llevado al tema que quería tratar. Por la poca experiencia que yo pueda tener en empresa familiar, como muy bien dices, el fundador es una persona con unas características muy determinadas al que has de meterte en el bolsillo, como muy bien has explicado tú, pero me gustaría que nos contaras un poquito más, que muchas veces se nos olvida, qué pasa con la segunda generación, qué pasa con la tercera generación en la mayoría de los casos y sobre todo qué pasa con los yernos. Y las nueras, pero los yernos, sobre todo en segunda generación, los yernos a mí es una figura que me va entre preocupando. Me ha llamado la atención que fue el yerno el que pidió la mediación. El que pidió la mediación. Digo, fíjate si es que hasta aquí. ¿Nos cuentas un poquito qué pasa, las especificidades de la segunda generación, de la tercera y de los adláteres? Eso, mi querido amigo Arturo, diría que es un prejuicio, ¿verdad? De decir que los yernos, ¿a que sí? Suele ser verdad. Suele ser verdad, pero ojo también con las nueras. Yo no sabría qué decirte. Bien, sí, si la primera generación es complicada, ahí está un poquito por nuestra astucia, ¿no? Que siendo mediadores y no dejando de serlo y siguiendo nuestros principios y los principios de la mediación, poder hacer esa mediación,
porque si vamos con la rigidez directamente no la vais a hacer. La segunda generación es complicada porque no es que haya una segunda generación tal cual en bloque, sino que es una mezcla con la primera, la segunda y ya la tercera, que están ya esos niños que se están formando en las universidades, que si en Madrid, que si en Barcelona, que si en Sevilla, que si están en máster, que si están en Inglaterra y que están ya pues deseando entrar en la empresa. Y ojo, no entrar en la empresa por abajo, como se decía antes, ¿no? Es que una cosa que también ocurre, ¿no? En la primera generación, los hijos de esta persona normalmente, os hablo desde mi experiencia, que yo ya tengo mi estadística. En mi estadística, sobre todo, las hijas han estudiado. Y estudian incluso una carrera universitaria que suele ser la que dice el padre. Cuando os hablo del padre es porque a mí las mediaciones que he hecho en empresa familiar han sido muy machistas. Sé que ahora cada vez, gracias a Dios, hay más mujeres, pero de eso yo no os puedo hablar porque han sido hasta ahora casi todas machistas. Entonces, el hijo dice, no, porque es que mi hijo ha entrado aquí con 15 años y ha empezado por abajo. Y los trabajadores le han enseñado y él ha ido subiendo y ha ido escalando y ahora este va a ser el sucesor. Este va a ser el sucesor. Y las hijas, muchas de ellas con sus carreras universitarias, pues están en el departamento administrativo. Y no dicen ni mu, ¿eh? Están ahí, muchas con carreras de todo tipo. Yo he conocido economistas, farmacéuticas, abogadas, psicólogas. Y la mayoría, quitando excepciones, están en los departamentos administrativos de la empresa. Y los hombres pues están más en la producción, está muy diferenciado. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que es muy complicado. En esta segunda generación, fijaros que en la empresa familiar al principio parece que no hay conflictos. Tú cuando entras a hacer una mediación de empresa familiar de primera generación parece que no hay conflictos. ¿Pero pensáis realmente que no hay conflictos? Hay conflictos siempre. ¿Qué ocurre? Que en la empresa familiar estos conflictos suelen estar latentes. Están latentes porque existe la figura del fundador de la empresa que es muy potente. Es una sombra gigante y ahí nadie se atreve a rechistar. Los niños han estudiado lo que este señor ha decidido. Este señor, ojo, y la señora, que también luego la trataremos aparte, que aunque son machistas, la figura de la mujer no hay que dejarla de lado. Tienen muchísimo poder, pero poder desde la casa, no en la empresa. Pero, ojo, que es cuando yo hago mediaciones siempre digo la silla vacía, ¿qué hay esa silla vacía? Bueno, pues igualmente aquí. Por muy autoritario que sea, la figura de la mujer hay que tenerla en cuenta porque al fin y al cabo la mujer al final es la que manda desde la casa. O sea, es otra complicación más. Entonces, esa segunda generación que tú dices, pues es una transición entre ese fundador ya mayor, con 70, 75, 80 años, que se va a dar el paseíto. No, yo estoy retirado, pero vengo aquí a darme el paseíto, a ver a los chicos, a ver qué hacen. Ojo con eso, porque ese paseíto es una gran fuente de conflictos. ¿Por qué? Porque no deja que se asiente la figura del sucesor, sea quien sea, que normalmente es uno de los hijos que él ha decidido. Y la mayoría de las veces pues son los hijos, independientemente el puesto que ocupe en el escalafón de la familia, si es el mayor, si es el pequeño, tienen que ser varones. Entonces, ese paseíto hace que no le legitiman al ya sucesor ni los hermanos ni los trabajadores. Y es otra fuente de conflictos. Pero tú dile a esa persona que se deje de paseítos, que se vaya con su mujer al Caribe a disfrutar y que deje a los niños, como ellos les llaman, dirigir su empresa. Porque mientras no se retire, los problemas van a estar ahí y los conflictos están latentes. Pero ¿qué ocurre en esa segunda etapa de transición de la primera a la segunda? Que esos conflictos latentes dejan ya de estarlo y empiezan a manifestarse. Y muchas veces empiezan a manifestarse de una forma bastante virulenta. ¿Por qué? Porque esa persona ha perdido poder, bien por la edad, bien porque se ha ido delegando, y los conflictos entre los hijos pues hacen que pues se den situaciones que yo he visto y Charo ha visto pues muy dolorosas.
porque esos hijos que antes eran sumisos, ahora pues se han vuelto de la noche a la mañana agresivos, y agresivos con los padres, y aprovechan para decirles cosas que realmente pues tú como mediadora dices, bueno, a ver cómo legitimo yo aquí, ¿eh? Que para ellos son verdades como puños, y lo dicen desde el dolor, desde el dolor de que yo no he tenido juventud, tú me has traído aquí con 14 años, no me has dejado opinar, se ha hecho siempre tu voluntad, pues ahora yo voy a ser como tú, ahora... Y entonces esa persona ya mayor pues ve cómo su imperio se le desbarata. Eso por lo que ha luchado y eso por lo que ha dado su vida se le desbarata. Y entonces empieza a decir, yo lo he hecho muy mal, yo quería que esto todo fuera para ellos, pero resulta que ahora mis hijos se llevan mal, mis hijos me reprochan cosas, mis hijos me dicen que para qué quieren esto, que lo que querrían hubiera sido una familia unida, una familia feliz. Y bueno, pues empiezan pues eso, los reproches, el sufrimiento y el dolor. Entonces, pues bueno, son mediaciones complicadas, mediaciones duras, mediaciones que no podéis decir 7 sesiones. No, a veces es un acompañamiento durante varios meses, hasta que, bueno, pues consigues, no voy a decir cambiar mentalidades porque aquí no se cambia ninguna mentalidad, es muy difícil, a una determinada edad y en una determinada cultura de empresa cambiar mentalidades, pero sí que se legitimen, sí que se lleguen a aceptar, sí que se comprendan, ¿no? Y que, bueno, pues que vayan viendo un poquito esa luz y ese camino por donde pueden ir para que esa empresa o siga o a lo mejor decida no seguir, pero que si no siguen no lo hagan porque hay conflictos y no sepan manejarlos, sino porque a lo mejor, oye, viene pues un empresario de no sé dónde y les paga un dineral y venden la empresa. Vale, perfecto, pero que no sea por los conflictos. ¿Casos en que se te haya disuelto la empresa? ¿O que haya ido a concurso al final? Ninguno. Fantástica, es una Toco madera, increíble. madera. Vale. No, de momento ninguno. En la tercera generación, por lo menos en Cataluña, normalmente las empresas familiares pequeñas se acaban diluyéndose, desapareciendo. Sí, lo sé. Vale. Tú hablabas antes de que ya en la tercera generación quizá no es una mediación exactamente mediación de empresa familiar, sino que se convierte en unas mediaciones meramente mercantiles, porque se ha roto el vínculo de alguna forma de la sangre o del criterio del fundador. Antes hemos tenido oportunidad de oír al compañero de la Cámara de Comercio que nos hablaba, tú lo has perdido, pero sí es súper interesante esta mañana, que desde la Cámara de Comercio nos venía a explicar que ellos son los encargados, entre comillas, de practicar el arbitraje y las mediaciones concursales. Y él se quejaba mucho de que no tenían mediaciones concursales por ley de segunda oportunidad, sí, pero que en conjunto no recibían demasiado volumen de mediaciones. Pero lo que no nos ha dejado muy claro, por falta de tiempo, pero vamos a aprovecharnos de ti, es cuáles son los requisitos que ha de cumplir, según nuestra legislación, un mediador concursal. Y siguiente pregunta, ¿un mediador concursal hace mediación? Bueno, es la gran pregunta, es el gran debate sobre la mediación concursal, si es una verdadera mediación. Vamos por partes. Lo primero, con el apelativo mediación concursal se reconoce al acuerdo extrajudicial de pagos. Y este mecanismo viene a intentar solventar situaciones de crisis económica empresarial. Ahora bien, la situación en la que está una empresa que tiene dificultades económicas requiere de una actuación. Seguro que todos hemos oído hablar aquí de que en una empresa el tiempo es dinero, ¿no? Cuanto más tarde un conflicto, más tardamos en resolver, más tardamos en gestionar su conflicto, más grave es el daño. Por lo tanto, ante esa situación, ante ese mecanismo, ante esa constante evolución, ese constante crecimiento del conflicto, necesitamos actuaciones rápidas. Queremos o buscamos, en este caso el legislador ha optado por la figura del mediador concursal. ¿Para qué? Para que este mediador ayude a las partes, deudor y acreedores, a buscar un acuerdo rápido, ágil, que ayude a las partes a salir de ese bache económico y permita no solo salir de esa situación, sino que buscar también esa continuidad de la actividad empresarial. ¿Qué requisitos tiene que tener esta figura? Primero, ser mediador. La ley lo reconoce, tiene que ser mediador en función de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Ahora bien, se le exige una cualificación adicional, y esta cualificación adicional viene dada porque también tiene que cumplir con la calificación de administrador concursal. Tiene que ser,
de administrador concursal. Tiene que ser mediador, pero también tiene que ser administrador. ¿Por qué? Porque cumple un doble rol. Por un lado, ayuda a las partes a gestionar esa situación, pero ante el fracaso de esa negociación nos conduce directamente a otra situación, a otro escenario totalmente distinto, que es un concurso directo, un concurso en donde se busca la liquidación de esa sociedad. Por lo tanto, esa dualidad exige que tenga unos conocimientos necesarios no solo en una gestión de ese conflicto, en una negociación de ese conflicto, sino también en una fase de calificación de ese conflicto, una fase de liquidación, y por lo tanto se le exige esa doble formación. Los mediadores concursales median. Aquí puedo ver algún mediador concursal, veo caras que sí, veo caras que no. Desde mi punto de vista, poca mediación hace un mediador concursal. ¿Por qué? Porque tiene un rol que es un rol directivo, un rol evolutivo. Articula la mediación, pero no articula la mediación para buscar acercamiento en las partes, sino lo que hace es dar una solución. Propone un plan para salir de esa situación. Nos da una posible solución, las partes son las que deciden si quieren o no quieren continuar con esa propuesta que ha hecho el mediador concursal, y en función de ello, pues, las consecuencias de esa aceptación o no aceptación de ese posible acuerdo recaerán sobre deudor y acreedores. Pero mediar, lo que se dice mediar, teniendo en cuenta la ley de mediación, teniendo en cuenta nosotros que somos mediadores, esos principios rectores sobre los que gira la mediación, no existe o no se manifiesta plenamente la voluntariedad, no se manifiesta plenamente la confidencialidad. Existen dudas sobre la neutralidad o incluso muchas veces sobre la propia confidencialidad del mediador en estas situaciones, dado ese doble rol, y por lo tanto, si se rompe con esos elementos esenciales de la mediación, pues difícilmente podríamos considerar que el mediador concursal medie. ¿Por qué crees que no se va? A ver, parece que lo de la voluntariedad queda claro. Para evitar es preceptivo pasar por mediación. Estamos hablando mucho de la mediación obligatoria o la sesión informativa obligatoria, y de repente, en una situación de concurso, si no lo tengo mal entendido, has de pasar por un proceso de mediación. ¿Sí o no? ¿No? No tiene por qué. ¿No? Se busca la negociación. Vamos a negociar. ¿Y cuál es la diferencia de pasar o no pasar por este proceso de mediación? Lo que las partes consideren, lo que las partes... Que al final estamos en esa situación en donde, ¿qué quieren hacer las partes? El deudor sabemos lo que quiere. El deudor muchas veces, incluso hablaba con un compañero antes, el deudor lo que busca es pasar por la mediación concursal, porque al final lo único que quiere es buscar la segunda oportunidad, buscar la exoneración del pasivo restante. Y por lo tanto, como es un trámite, que es la mayoría de los casos en los que se ha concebido la mediación concursal, pues como es un trámite tengo que pasar porque directamente me voy a esa fase de liquidación, y en esa fase de liquidación yo tengo la opción de deudor de salir de esa situación en función de la ley de segunda oportunidad. Ahora bien, cuando las partes quieren negociar, cuando las partes son plenamente conscientes, cuando hay esa voluntariedad implícita, tanto de acreedores como de deudores, como de deudor, en esa situación pues se podría dar. Pero no como mediación. Pero no como mediación. Vale. ¿Afecta soberanamente el doble papel que tiene el mediador concursal? Desde mi punto de vista, sí. Sí, porque ¿qué pasa cuando no creemos en algo? No nos da seguridad jurídica. No lo compramos. Y una persona que cumple un rol en un contexto y ante un escenario que sí, que la situación cambia, pero sigue siendo esas mismas partes, sigue siendo ese mismo conflicto, voy a seguir confiando bajo esa esfera de protección que me ampara la mediación. Cuando ya no estamos en esa mediación, cuando ya sabemos que el objetivo ya es otro, es muy difícil. Es muy difícil comprar algo que no nos convence, ¿no? Es muy difícil confiar en una persona que podemos entender que inevitablemente, todos tenemos memoria, inevitablemente sabemos lo que ha pasado en un escenario y sabemos lo que puede pasar en otro. Por lo tanto, es complicado. Es complicado. Esa dualidad para mí rompe la neutralidad, rompe la confidencialidad, y por lo tanto no considero, no media. Efectivamente, como escuchaba por ahí, no media. En cuanto a la ley de segunda oportunidad, que era mi confusión, en principio sí que es preceptivo pasar por una mediación para llegar a la ley de segunda oportunidad, ¿o no? Sí,
Claro, entonces hay una pseudo-obligatoriedad en este caso. Sí, pero seguimos en el mismo punto. ¿Queremos negociar o no queremos negociar? Porque si no queremos negociar y yo tengo como deudor, yo me pongo en la situación de como deudor, yo tengo la posibilidad de que si negocio, puedo intentar salir de esa situación. Si no negocio, también voy a salir de esa situación. Por lo tanto, no tengo nada que perder. Ahora bien, los acreedores, ¿qué es lo que quieren? Cobrar. ¿Y cómo quieren cobrar? Pues cuanto antes mejor. Porque si no sabemos que el concurso, no sabemos que la declaración del concurso, sabemos cómo va. La crisis de la justicia, y más en el ámbito judicial, más en los juzgados de lo mercantil, sabemos cómo va. En un procedimiento de declaración de concurso está tardando en torno a 6-7 años hasta que se resuelva toda esa situación. Por lo tanto, queremos intentar negociar, queremos buscar soluciones ágiles, rápidas, que permitan la continuidad, porque es que al final la mediación, lo que busca la mediación concursal, el origen de la mediación concursal, la esencia de esta figura, es salir de esa situación, máxime cuando tenemos que ver o echar la mirada hacia atrás la situación socioeconómica que hemos vivido en la última década, que ha sido nefasta desde el punto de vista del tejido empresarial. Queremos entrar en esa espiral sin que nunca acaba, además, cuando estamos, o parece que estamos saliendo de la crisis, o queremos soluciones que sean rápidas para reactivar la economía, para continuar con la actividad empresarial y para mover todo ese mecanismo que articula el sistema. ¿Y podrías concebir una mediación concursal coherente? ¿Qué le pedimos al legislador que cambie? Desde mi punto de vista, yo creo que el legislador tiene dos opciones. Una opción sería modificar la mediación concursal y adaptarla a los parámetros o a las exigencias de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Otra opción sería una aclaración semántica. Una aclaración semántica en donde, a través del análisis de esa naturaleza jurídica propia que ha adquirido esta figura, se le reconozca como una figura independiente. Porque sí que es verdad que la mediación concursal tiene matices de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Sí, tiene algunos rasgos, pero eso no la encorseta dentro de la mediación propiamente dicha. Por lo tanto, si hacemos esa aclaración semántica, si le damos autonomía en función de esa naturaleza jurídica propia, daremos seguridad. Y al dar seguridad, puede que llegue a cumplir los objetivos que ha manifestado la ley. Vale, ¿crees que separando el cargo de administrador concursal y mediador se solucionaría parte del problema? Sí, podría ser una solución. Podría ser una solución. Una colaboración incluso, una colaboración que no implique directamente que uno dependa del otro, pero sí que pues, en una negociación en donde las partes tengan esa doble visión, tanto de una persona que ha estado dentro de esa negociación previa y a posteriori un administrador que les diga, que les informe de cuál sería su situación antes de esa fase de liquidación. Y por lo tanto, solo así, solo las partes, cuando ya conciban esa plena neutralidad, creo que podrían llegar a optar por ese acuerdo. Muchas gracias, Karen. La mayoría de los administradores concursales, mediadores concursales, ¿te consta qué origen profesional previo tienen? Sí, la mayoría son economistas. La ley exige que sean administradores concursales y, por lo tanto, que tengan conocimientos en cuestiones económicas, economistas, abogados, con 5 años de ejercicio en la profesión y con conocimientos en materia concursal. La mayoría, yo personalmente, los que he conocido son o economistas o abogados. Abogados, que es una forma de acotar también el tema de quien accede a la práctica mediadora. Parece que los lobbies, ahora entramos con nuestros queridos compañeros. Ahora vamos, es que era difícil, el cajón desastre este maravilloso, cómo combinar el que todo tenga un cierto tipo. A ver, lo que sí que me ha gustado es que, de hecho, los 3 tertulianos de esta tarde trabajan con organizaciones. Y ahora te voy a hacer una pregunta antes de hablar de abogados. ¿Qué diferencia hay entre una mediación o implementar un equipo de mediación en una ONG
o en cualquier otra organización no de carácter? ¿Hay alguno? Bueno, pues yo creo que dentro de una ONG, voy a hablar de Cruz Roja, creo que cuando dentro de la institución se hablan y se respiran de principios como neutralidad, imparcialidad, universalidad, esos principios, cuando se explican de la figura del mediador, deben ser, por razón de sí, mucho más entendibles y más asequibles que para quien está instruido en la parcialidad, en el autoritarismo y en lo reduccionista. Entonces yo pienso que ya hay unos principios que laten en el ambiente y entonces va a ser más fácil. Yo, al hilo de lo que se decía antes, pues evidentemente, yo creo que si queremos hacer más mediación lo que tenemos que generar es confianza. Y la confianza está ligada tremendamente a las expectativas. O sea, yo tengo confianza cuando sé cómo va a terminar una cosa, confío en alguien cuando sé que me va a esperar, confío en alguien cuando sé lo que va a hacer. Y esa confianza es la que tiene que generar. ¿Quién son las personas que más desconfían de la mediación? Pues en principio lo tengo que decir, la mayoría son abogados que no terminan de confiar en esto. Y dicen eso de, yo llevo mediando desde siempre. Hay una pregunta demoledora que a mí siempre me ha dado muy buen resultado. ¿Y qué técnicas empleas? Entonces se oye digo, caramba, es el primer mediador o mediadora que veo sin técnicas. O sea, es así de forma intuitiva, ¿no? Porque es que incluso en nuestra profesión tampoco se lleva muy bien el escuchar. El escuchar son cualidades que la sociedad admite y vincula a otras profesiones. Por ejemplo, a los psicólogos. Cuando alguien dice, estuvimos en la consulta de psicólogo, majísimo. Escuchaba, de vez en cuando decía, ajá, y cuéntame más de eso. Pero luego vimos al abogado y no sabía. O sea, me dijo 2 veces, cuéntame más de eso, y es que no sabía. Porque fuimos a otro logo muy bueno que nos dijo 5 sentencias, pero así, pam, 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 y 4 artículos, y se ve que el hombre lo maneja más. Entonces, claro, el abogado no inspira, no se siente atraído hacia la mediación. Y eso es lo que tenemos que desbloquear. En el Consejo de la Abogacía Española se ha publicado recientemente, y está a vuestra disposición en la página del Consejo, una guía para convencer y presentar a los abogados que los abogados de parte, que no tienen que ser mediadores, deben de saber lo que es la mediación, claro. Pero en esa guía se explica el papel que tiene el abogado antes de que empiece la mediación, seleccionando al mediador, planteando la estrategia del conflicto. Después, durante la mediación, acompañando al cliente, evaluando lo que está haciendo y finalmente dando ese soporte jurídico, como digo yo, el embalaje donde la resolución se va a poner. Unas veces tiene que estar en un contrato, otras veces lo tendrá que poner en una sentencia o en un laudo, otras veces lo tendrá que llevar a un acta de manifestaciones o a lo que fuere. Jurídicamente, ¿por qué? Porque los mediadores no sabemos lo que es una declinatoria, no los tienen por qué saber, y un abogado sí. Y si se suspende o se interrumpen plazos de acciones, eso lo sabe un abogado y una abogada. El mediador no tiene por qué profundizar en las consecuencias jurídicas. El mediador y la mediadora sí saben que lo que pasa en la sala de mediación tiene consecuencias y por eso se tiene que apoyar en lo jurídico, para después qué va a pasar de lo que salga aquí. Y a su vez tiene que tener esa cercanía con el abogado y el abogado la humildad de reconocer que no sabe de conflictos, que del único conflicto que sabe es el de normas y el de competencia, pero que cuando la gente llora amargamente, él sabe que eso no es ni de competencia ni de normas, pero no sabe de qué es. Esto me recuerda a aquella persona que llegó al médico y dice, ay doctor, que no sé lo que tengo. Y le dijo el médico, pues tome usted esta pastilla que no sé para lo que es. Así intentaremos un poco compaginarlo uno con el otro. Otra cosa que yo creo que tenemos que valorar muchísimo es la confidencialidad. Y los mediadores en esto tenemos que ser súper estrictos. Porque la gente dice, no se lo puedo contar ni a mi mujer. No. Ni a un amigo de estricta confianza. Tampoco. Porque ese amigo tiene a su pareja, que es de confianza suya absoluta. La pareja tiene a su madre también de absoluta confianza. Y al cabo de 2 meses en Alicante el asunto lo pueden conocer aproximadamente 450 personas, eso sí, todas de absoluta confianza. Pero no es el plan. No es el plan. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un patrón cultural, y es que esto en España no es ir a los estereotipos, pero si vemos los rasgos de nuestra cultura nos podríamos sorprender. Cuando yo he preguntado así muchas veces, a ver, rasgos de nuestra cultura, pues dice que somos muy de fiesta, que somos no sé qué.
que somos muy divertidos. Somos sobre todo desconfiados, muy desconfiados. Y os voy a poner dos ejemplos que seguramente podréis compartir todos. Cuando llegamos a una ciudad y nos montamos un taxi, si nos empieza a ver un poquito largo, estamos pensando que nos está enseñando la ciudad. Y como toque en el taxímetro para algo de que me mete un suplemento de algo, ¿lo habéis pensado alguna vez? Por favor, mirad, he preguntado a jueces, fiscales, compañeros de todos los colegios de abogados de España, ¿cuántos niños hay envenenados en las puertas de los colegios? Ninguno. Y lo que decimos a nuestros hijos es: no cojas caramelos de gente extraña. ¿Pero de dónde nos hemos sacado ese estereotipo, ese prejuicio? Como si llegaran los niños malos todos los días de coger caramelos de los señores mayores. No hables con extraños, que es la consigna que damos a nuestros hijos cuando van de viaje. ¿Pero qué van a aprender si no hablan con extraños? Entonces, con los abogados igual tenemos que convencerles y tenemos que crear una cultura, y esto es lo importante, una cultura donde la mediación tenga un papel dominante. Si no creemos en ello, y a veces los mediadores también nos cansamos, y pensamos, no sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? Pero es creer en ello. Por ejemplo, cuando se habla de los administradores concursales, pues igual ahí ha sido un nicho donde han ido a parar economistas, abogados, gente que ha visto una oportunidad de ganar dinero, de trabajar, lo mandaban a todos los colegios de España, pero luego cuando llegabas a la cercanía del conflicto, de la situación de la empresa, a las tripas, a la médula, pues no se había trabajado a fondo. Y por eso, bueno, lo que pasa es que la palabra mediador es tan bonita, como te quiero, siempre suena bien. Entonces, se puede poner, en toda Europa yo no conozco ningún partido político que rechace la mediación. Bueno, a lo mejor alguno de estos de bigotito y tal, que no quiere que la gente hable. Pero por regla general, todo el mundo la mediación, y vamos colgando la etiqueta de la mediación en lo que sea, en lo que sea. ¿Y eso es malo o es bueno? Poner etiquetas. Pues No, etiquetar quizá no hablamos de eso, pero utilizar el término mediación, o lo que los mediadores actualmente entendemos como mediación, para todo aquello que no es mediación, como la mediación concursal. Me voy a ir a ese tema, que es algo que a mí personalmente... ¿Os preocupa a vosotros también? ¿Sí? Si utilizar el término mediación para todo aquello que no es exacta mediación es buena idea. No, es como la palabra light. O sea, parece que lo light es sano. Y no. O sea, queso light, leche light, comida light, todo es light. Y eso la gente lo asocia mentalmente y dice, esto es bueno. No, esto es una birria, esto no lo como usted. O como pone las etiquetas, extra, turrón extra, papilla extra, café extra. No, ¿y eso qué es? Comparado con qué es extra, ¿no? Entonces, claro, porque a veces ves unos bollos por ahí en los supermercados de fábrica, pero esto para calzar un mueble o algo así servirá extra. Y te lo dicen, es que es extra. Entonces, colgar la mediación de todo porque suena bien, pues me parece una temeridad. Vamos a ver, todo depende si nos vamos a qué nos vamos, al concepto o al término, porque es que el término mediación, hay mediadores de seguros, ellos tenían la palabra antes que nosotros, y mediadores cualquier persona, y además lo dice así la ley de mediación, el artículo 1, ¿no? Que resuelva un conflicto sea de la manera que fuere. O sea, no hace falta ni que le llamemos mediación para que sea mediación. Entonces, ¿qué ocurre? Que también veo que también los mediadores nos queremos apropiar de un término que es un término genérico, ¿no? Es cuando quieres inscribir una marca que se llama, pues, por ejemplo, Silla, que decía hoy un ponente esta mañana, que no se puede porque es un genérico. Pues mediación es un genérico, tampoco podemos decir nos la apropiamos. Entonces yo distinguiría mediación conforme a la ley de mediación civil y mercantil. Eso parece un título universitario. Es un horror, pero es que es así. Porque es que mediación perfectamente puede ser cualquier cosa en la que una persona trate de acercar a las partes para llegar a un acuerdo. Y a lo mejor no es conforme a la ley de mediación civil y mercantil, porque no se da la confidencialidad, porque no es voluntario, porque a lo mejor no son muy neutral, pero ahí está el hombre o la persona o la mujer tratando de acercarles. Entonces, por eso digo que todo depende, ¿no? Como dice la canción. Yo creo que tendremos que esforzarnos porque los conceptos, siendo flexibles, también tienen que tener unos límites. Porque claro, si no, nos encontramos que llaman crema catalana a un producto como de goma que te lo meten en una lata así. Y bueno, es que ¿cómo lo hace esta señora? No, perdón, esto no se puede llamar así.
Entonces yo creo que la mediación, si le damos unas características de neutralidad, imparcialidad, voluntariedad, esas esencias las tienen que tener siempre. Sí, podemos llamar jamón a cualquier cosa, jamón york, jamón tal, o familia, madre política, no, pero una madre política no es una madre, es otra cosa. Suegra. Entonces, conviene a lo mejor etiquetar. O sea, yo aquí sí soy un poco rígido en el sentido, amigos sí, pero el burro a la linde. Vamos a ver cómo podemos acuñar los conceptos para que no haya confusión, porque cuanto más confusión haya, la gente acabará diciendo, claro, que hace mediación desde toda la vida, pero luego cuando les preguntan cómo lo hace, pues no saben, no saben sacar la esencia. Yo creo que la jerga está, la terminología, la lingüística, explica muchas palabras. Cuando hemos trabajado en programación neurolingüística hemos visto que la palabra perro no tiene el mismo significado para un cazador que para un veterinario, que para una persona que se auxilia de él porque no ve, o para un guarda, o para un zoológico, o para un niño, evidentemente. Y la palabra perro no deja de ser un mamífero canino, no sé qué, pero lo que sí tenemos que acotar a veces son conceptos por simplificar después su manejo. ¿Y tú, Pienso Karen? yo. Yo creo que si pensamos en mediación concursal, lo primero que se nos viene a la cabeza es la estructura de la mediación. Y si hablamos de mediación como resolución de conflictos, nos vamos a ir a esos elementos básicos de la mediación y por lo tanto ya lo concebimos dentro de un parámetro. Ahora bien, si dentro de esa situación, dentro de un contexto, analizamos ese conflicto y desvirtúa totalmente, lo que hacemos es perder valor. Y por lo tanto, al perder valor, hace que la gente no crea en esa metodología. En esa metodología. Cuentan una anécdota que un notario y un gitano, alguien de etnia gitana, que era un hombre que compraba chatarra, compraron las mismas casas en una urbanización. Todas las mañanas, cuando salían a la calle, el notario saludaba a su vecino, buenos días, Antonio. Y el vecino le decía, buenas tardes, don Hilario. Dice, le voy a decir una cosa, mi casa vale mucho más que la suya. Bueno, así sucesivamente, una mañana tras otra. Buenos días, Antonio. Buenos días, don Hilario. No lo creerá, pero mi casa vale mucho más que la suya. Y ya harto el notario un día le dijo, Antonio, pero qué manía has cogido con que tu casa vale más que la mía. Son idénticas, tienen la misma distribución, los mismos materiales, en la misma urbanización, en la misma calle. ¿Por qué te empeñas en decir que tu casa vale más que la mía? Dice, mire, vamos a poner un anuncio, usted y yo. Pondremos, vendo casa, usted pone, mi vecino es un gitano y yo pondré, mi vecino es un notario. Va a ver usted quién saca más dinero vendiendo la casa. Es decir, podemos hacer los enfoques que queramos, pero los patrones culturales, los estereotipos, los miedos, la pelusa, la tenemos ahí y ahora todo el mundo se apunta a la mediación porque suena bien, queda bien, como los likes, es sano. Mediación profesional implica honorarios. ¿Qué hacemos con los planes pilotos? A ver, un trabajo profesional debe ser remunerado justamente. Esto es un principio, ¿por qué? Porque las leyes prohíben el trabajo y la explotación de forma abusiva. Lo que empieza siendo una experiencia, un aprendizaje, un rodaje, se puede entender, pero lo que no entendemos es que todos los proyectos que se nos van planteando, cada vez más, bueno, gratis y ya veremos. No. A ver, en este país hay cosas que se pueden pagar. El Ministerio, cuando dijo en el preámbulo de la Ley de Asuntos Civiles y Mercantiles, pues en vez de decir cómo lo iba a retribuir, dijo, esta ley no tiene ninguna dotación presupuestaria. Y se empeñaron en contarnos en el preámbulo que esta ley se hacía por dos motivos gravísimos. Uno, porque había una directiva que iban a transponer y si no nos iban a sancionar. Esto es una cosa que le quita el sueño a todos los españoles. Cualquiera que tenga un problema en su cara, cuando se acuesta por la noche, dice, a ver si no transponen la directiva y me ponen una multa. Era una cosa... Bueno, pues Alberto Ruiz Gallardón pensaba que eso funcionaba así. Y el segundo motivo, el segundo razonamiento es que los juzgados están muy atascados. Otra cosa que le quitan el sueño al 90% de los españoles. Uno se mete en la cama y dice, a ver si desatascan o primera instancia 7 de Barcelona. Bueno, pero lo que tenían que hacer que es poner dinero. Esto me recuerda a la anécdota de un compañero que la señora le llevó un asunto y cómo se lo podría yo agradecer y cómo se lo podría yo agradecer.
lo que ha hecho usted por mí, y ya un día le dijo, con dinero, señora, con dinero. No venga usted más al despacho y a dar vueltas por las mesas. Me lo agradece usted con dinero y verá que bien quedamos. Y es que es así. En Burgos hemos empezado una experiencia con un convenio con el ayuntamiento, colegios que lo han firmado, procuradores, abogados y graduados. Es para hacer mediación en el ámbito laboral, en los juzgados de lo social y en la sala de lo social. Cobrando. Cobra el que informa, cobra el que hace las mediaciones y el ayuntamiento ha puesto el dinero. ¿Cómo lo conseguimos? Pues fuimos a hablar al alcalde cuando el famoso lío de Gamonal, que todo el mundo tiraba piedras en la calle, y le dijimos al alcalde, oiga, ¿usted no cree que podríamos salir en la prensa diciendo que en vez de tirarnos piedras somos capaces de hablar de una forma dialogada en los conflictos? Y apostaron por ello. Pero esto es lo que tenemos que trabajar. Yo comprendo que cuando se empieza podemos arriesgar y regalar el aperitivo, pero no podemos entrar en los bares diciendo no nos cobren, porque no nos van a hacer caso. No, todos comemos además. Claro, y yo mucho. Es una mala costumbre que tenemos. Yo te voy a pedir un consejo, ¿no? Aquí en Alicante hacemos mediación intrajudicial. Bueno, hay quien hace en Alicante. Yo personalmente empecé en 5 juzgados y ahí me he quedado. Soy voluntaria, tú lo sabes, de Cruz Roja y soy voluntaria de mi colegio de abogados haciendo mediación gratuita. ¿Qué consejo nos das a los mediadores intrajudiciales que llevamos? Dirás, pues vete, que eres idiota, ¿no? Bueno, aparte de eso, aparte de eso que lo acepto. Que estamos ahí haciendo mediación absolutamente sin retribuir. Nada, absolutamente nada. Yo voy a Novelda, meto el coche en el parking de Mercadona, pago el parking 7 euros cada vez que voy, me pago la gasolina. Y bueno, lo hago, pues ya no lo hago a lo mejor al principio, puedes empezar por aprender, ahora ya después de 6 años te aseguro que no. Pero, ¿qué es mejor? Irse y decir, bueno, pues vete y ya está, y que sigan. No sé muy bien qué hacer, porque mis compañeros me dicen, pero dejadlo, tenéis la culpa vosotros, os tenéis que ir, dar de baja y ya está. Bueno, nos vamos a dar de baja, pero habrá otras personas que están aprobando los cursos o están haciendo los cursos y van a seguir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? Yo creo que dar un servicio a la sociedad y saber que si nosotros nos bajamos de una forma violenta en un colapso del servicio, lo único que haríamos es que algunas personas dijeran, ¿ves? Tenían razón, esto no sirve para nada, hasta se han marchado ellos. Pero yo creo que tanto, como digo yo, en territorio común, donde no están hechas las transferencias de justicia, como en las que están, para eso están instituciones como los colegios profesionales, las asociaciones, para ir y plantar cara y formular una protesta clarísima. Vamos a ver, en este país toda la asistencia bucodental es de pago y cada vez hacen más clínicas y cada vez va la gente y se arregla la boca y paga. Pues si consideran que esto es un valor en la mediación y el servicio de mediación, primero habrá que mentalizar a la gente de que puede contratarlo y puede pagarlo. Segundo, habrá que ir y que en los baremos de justicia gratuita se incluya un apartado donde se retribuya el servicio del mediador. Y esto lo tienen que plantear ¿quién? ¿Quién puede hacerlo? Las asociaciones profesionales, las instituciones, los colegios profesionales, que tienen que plantarle cara al consejero correspondiente y decirle, mire, esto funciona así. Y si no quieren hacerlo, no lo hagan, pero no nos vendan la moto de que esto es muy bueno, porque no quieren ustedes arriesgar ni poner un céntimo. Y esto yo creo que es lo que hay que hacer, aprovechar las instituciones. Si a los colegios de abogados se fuera a presionar, y yo formo parte de la junta directiva de mi colegio desde hace muchos años, o a los consejos regionales para decir, oye, ¿qué plan vamos a seguir? A los ayuntamientos, ¿en qué apuestan ustedes del presupuesto? Porque se rasgan las vestiduras en el Consejo del Poder Judicial cuando dicen lo que cuesta un pleito. Un pleito nos cuesta más de 2.000 o 3.000 euros a todos los ciudadanos. Pero vamos a ver, y de ese dinero no pueden ustedes destinar una mínima parte para sufragar el gasto de mediación, porque cuando la gente empiece a ver lo bueno que es, la gente lo comprará solo. Las iniciativas públicas tienen que ser para cuando no son capaces los particulares de hacerlo. Los particulares no hacen un AVE con pocos viajeros. Pero la mediación, en cuanto empiece a funcionar, hemos escuchado con absoluta tranquilidad cuando entrevistan en Miami al abogado de Arantxa y le preguntan, ¿usted es caro? Y dice, pues sí, cobro $600 a la hora y el mediador 500. Y nosotros decimos, wow,
Y dice, bueno, iré a hacerlo gratis otra vez más. Que no, que habrá que hacer cosas gratis. Pero, a ver, hay que dar el argumento que dio aquel cura cuando fue a verle el obispo. Cuentan de un obispo que entró a ver al párroco y cuando entró nada más entrar, le dice, oiga, venga usted para acá, soy el obispo, ¿sabe? Y cuando yo entro en la jurisdicción de una parroquia empiezan a tocar las campanas hasta que entro en la iglesia. ¿Se puede saber por qué usted no ha tocado las campanas? Dice, por muchas razones. Primera, porque no tengo campanas. Segunda, dice, no me cuente más. Bueno, pues primero, lo que no tengo dinero, no me cuente usted más. Algo hay que hacer, desde luego, Sí. porque como vamos... Creo que mañana es un buen tema para Hay que sacar darle valor. con las asociaciones. Sí, A ver, sí. ¿hasta qué punto están dispuestas a moverse? Asociaciones y colegios Y profesionales. colegios profesionales, que es una de las funciones que Sí, tiene. pero es que mañana no están los colegios profesionales. Han tenemos salido las ya, han asociaciones. salido. Esa era la pregunta de hoy. Tengo aquí un par de preguntas, solo van a ver estas dos. Me parece que Ángel Luis quería un micro, ¿verdad? También. O sea que le vais pasando un micro a Ángel Luis, el caballero de la camisa rosa tan elegante. Gracias. Y mientras, mira, Chusa, te toca. A ver, cariño. ¿Te han pedido alguna vez que te quedaras como asesora en una empresa después de hacer una mediación familiar? Sí. Eso es lo que nos habíamos contado, ¿verdad? Que tú entras en una empresa que te cuesta sangre, sudor y lágrimas y luego te llaman. No para hacer mediación de empresa familiar, Para quedarte allí con ellos. para quedarte con ellos. Sí, sí, así es. Es así. Y en empresas no familiares también pasa. Tú entras en una organización, dedicas mucho tiempo y esfuerzo, te dejas la piel y piensas, ¡guau! Y luego resulta que esa gente que has estado formando para que implementen sus propios equipos de mediación dentro de la organización, pues te empiezan a llamar de que me estoy separando, no me funciona bien el matrimonio, tenemos una mamá con... Yo lo que adoro es hacer mediación familiar, pero no es lo que más hago. Te llaman porque mi cuñado tiene un problema con el hijo que no hay que lo aguante. Es adolescente, lo entendemos todos. Pero aún así una mediación puede estar bien, etcétera, etcétera. Esa es la segunda parte. Mañana más. La respuesta. ¿Me dejas contar una cosa? Sí, bueno, breve. Sí, breve. A ver, es verdad, la gente cuando se entera de lo que es la mediación, luego te buscan y cuanto más prestigio vamos teniendo las personas en mediación, van más predispuestas a arreglarse. Es como cuando van a un restaurante verdad. bueno, pues ya dices, ya que he venido aquí voy a comer, diré que está rico. Pero hay veces que no se enteran. Paulino Fajardo cuenta una anécdota muchas veces que me pasó a mí, y de mi amigo Arturo, y lo cuenta. Bueno, pues lo voy a contar. Estaba yo empezando en la mediación, estuve esmerándome en explicar a una señora cómo era la mediación, las ventajas que tenía. Ella tenía un problema con su hermano, porque la herencia de mi hermano no la ha repartido, y mi hermano se ha quedado, y mi hermano... Después de explicarle yo pormenorizadamente todo, le dije, ¿qué piensa, señora? Y me dijo, toda seria, métale una mediación a mi hermano. Yo le dije, ¿y cómo quiere que le meta la mediación? Usted se la imagina lacerante, puntiaguda, Roma, pero ¿qué se piensa usted? ¿Que es un útil de una lanza? ¿No? Por eso digo que a veces sí te entienden y te vuelven a llamar, y otras veces no entienden nada, y de esta señora lo que hay que darle es un martillo. Muy rápido. Va dirigida a Karen. Como bien sabemos, cuando el mediador concursal no se llega al acuerdo extrajudicial de pagos y se insta en el concurso consecutivo, automáticamente se convierte en administrador concursal. Toda la información que tú has obtenido como mediador concursal, que está sujeta a confidencialidad, puede llegar un momento en que tú la tengas que utilizar a la hora de calificar el concurso. ¿Podría ser motivo para no aceptar la parte de administrador concursal? Podría ser un motivo, pero es que ahí ya entramos en la ética profesional de cada uno. Si considero yo que profesionalmente puedo deslindar de una situación con respecto a la otra, ¿por qué no? La cuestión es, como profesional en esa situación en concreto, ¿qué es lo que debo hacer? No qué es lo que tengo que hacer, sino qué es lo que debo. Ahora bien, ante ese contexto, ante esa situación, todo indica que el mediador concursal convertido en administrador concursal, dado que tiene ese interés, podría tener un interés incluso económico en convertirse de mediador a administrador por la repercusión económica que a posteriori puede tener, pues parece que esa confidencialidad ahí tampoco ya, dado que ese
puede obtener ese beneficio económico, parece que ya no Es que ya no realmente es un dilema. está ahí el problema. Es que no es el beneficio económico, es el perjuicio económico. Porque los honorarios del administrador concursal en fase primera se corresponden con los de mediador, con lo cual al mediador concursal no le interesa convertirse nunca en administrador concursal. Y se está utilizando ese argumento para rechazar los concursos. Sí, y además es que abogo por ello. No concibo, desde mi punto de vista, no concibo una persona que pueda actuar en ese escenario en concreto como una figura neutral, como una figura en donde se le exige una actuación en función de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y luego después tenga pues ese criterio económico y que sepa lo que ha pasado en un escenario anterior. Por lo tanto, pues es que ya no es solo la profesionalidad del mediador, sino también esa repercusión económica que luego le puede suponer al mediador. Gracias, Karen. Gracias a ti. Las ONGs actúan siempre después de los conflictos. ¿Cómo se puede aumentar la participación de las ONGs para la prevención de conflictos y para prevenir el conflicto en sí mismo? A ver, las ONGs tienen un sistema de trabajo que es escalonado. Hay ONGs que tienen un criterio de promover principios y previenen y preparan el terreno para que el conflicto no se desarrolle, no desemboque, con un proceso claro. Veamos, por ejemplo, qué ocurre cuando hay un conflicto armado. Primero entran en el conflicto instituciones como Cruz Roja, que no preguntan, entran a por heridos, los sacan, los protegen y les da igual quién sea. Para eso tenemos dentro de la misma institución la media luna roja y el cristal rojo, para cuando no pueden exhibirse medias lunas o cruces. Bueno, pues no entran. Después entrarán otras instituciones, como entrarán Amnistía Internacional, que ya van a reivindicar. Y entre medias entran instituciones que van al desarrollo, al trabajo, a la ayuda, a la reparación, a la restauración, para poner las cosas en un estado aceptable. Cada una de ellas tiene una función distinta, no entran todas revueltas, porque si en medio de un conflicto o en medio de una catástrofe de repente entrará gente y decir, esto lo tienen manga por hombro, aquí no hay nada más que corrupción y presos políticos, pues a lo mejor no dejaban entrar a nadie. Si unas veces actuamos después del conflicto, otras veces durante el conflicto, y hay ONGs que se dedican a evitar que el conflicto entre en escalada. Muchas gracias, qué brevedad. Tengo una pregunta fantástica, pero con permiso de quien la haya hecho, la voy a reconducir un poquito, ¿sí? Quiero de cada uno de vosotros, quieren ellos, de cada uno de vosotros, un argumento para convencer a los abogados de que la mediación es una alternativa. De hecho, pone cómo convencemos a un abogado para que derive asuntos a mediación. ¿Vale? Transformamos un poquito la pregunta y un argumento. Les vamos a regalar un argumento, les vais a regalar un argumento para que puedan convencer con los 3 argumentos a los abogados fácilmente, para que vean que la mediación es la leche. Vale, primero déjame puntualizar que yo muchísimos de los casos que estoy llevando, por ejemplo, ahora mismo de mediación, me los han mandado los abogados. También una lanza a favor de nuestros compañeros abogados. Eso es que ya los has convencido. Por eso digo que bueno, hay que diferenciar, ¿no? Bueno, vamos, y también yo siempre digo una cosa respecto de los abogados, ¿no? Que es verdad que tenemos miles de argumentos que ya sabemos, simplemente de decir los beneficios de la mediación y de la confianza de su cliente y de la fidelización de su cliente, vale. Pero al final eso son pamplinas, porque el abogado, ¿qué pasa? Que ve que con una mediación de un divorcio a lo mejor puede cobrar 400, 500, 600 euros, como muchísimo, con las tarifas que tenemos los mediadores en España, mientras que a lo mejor si se va a la vía judicial pues son de 3.000 a 6.000 o para arriba. Entonces, ¿qué argumentación le vas a decir ante eso? Complicadito. Entonces, yo lo que pienso es que a los abogados, lo primero, los tenemos que entender, ¿no? Entender que de repente en algo que pensaban que era suyo, hemos entrado ahí, pues eso, psicólogos, trabajadores sociales, arquitectos, y tenemos que empatizar también con ellos, ¿no? Y es algo que de repente han visto que hay un montón de personas formándose para arrancarles una cosa que era de ellos. No es que me esté poniendo de parte de los abogados, que no ejerzo ni he ejercido nunca, ¿eh? Yo estoy colegiada por hacer mediación intrajudicial, voluntaria y gratuita, pero nada más.
Y el caso es que, digo, hay que empatizar con ellos, hay que entenderlos. Ellos no pueden perder dinero con nosotros, porque entonces nos van a odiar. Y si encima les decimos los argumentos de que es que tu cliente es que es muy bonito, es que, pues encima es como me pasa a mí con la empresa familiar, que cuando el padre entra a mediar de aquella manera, me los deja todavía más cabreados, que es peor. Porque dice, no, a mí me ha llevado mi padre al restaurante con mi hermana y ha dicho, venga, que sois hermanos, daros un beso y a seguir, que sois hermanos y os lleváis muy bien. Y los dejan mucho más rabiosos, que me vienen a mí que digo, madre mía, ¿y ahora qué hago? Entonces yo creo que más que, por supuesto, los argumentos, los abogados lo conocen porque se están formando en el 90% de los casos en los colegios profesionales y saben tanta mediación como nosotros. Entonces yo lo que pienso es idear, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay para que un abogado no pierda con la mediación? No pierda con los mediadores. Entonces yo creo que más bien es un... Yo tengo aquí amigas y amigos abogados que en ocasiones me han comentado es que nosotros no perdemos dinero con la mediación. Es que yo gano lo mismo, vaya a juicio o no vaya a juicio. Porque yo mi trabajo lo he hecho y voy a cobrar lo mismo. Encima, si mando a mi cliente a mediación, le voy a dejar mucho más contento. Pero ojo, primero me he preservado, yo no voy a perder un duro. Y luego mi cliente va a estar mucho más contento, mucho más feliz por todos los beneficios que todos conocemos de la mediación. Pero no podemos tratar de convencer a un abogado cuando el abogado pierde dinero. Pocos argumentos hay ahí. Entonces yo más que un argumento le daría un consejo. ¿Hay alguna manera de que puedas tener una remuneración que prácticamente sea la misma o que si es un poquito menos, te compense por los beneficios que vas a tener, que vas a cobrar al momento, que vas a dejar al cliente contento, que no te va a estar llamando el domingo a ver qué pasa de lo mío? Entonces a lo mejor pierde un poquito, pero ya entramos en lo que es la mediación, ¿no? Que para que ambos ganen, también ambos tienen que ceder. Entonces ese es mi planteamiento respecto de los abogados. Yo le preguntaría a un abogado, le trasladaría la pregunta al abogado de que le dijera a su cliente, ¿qué es la justicia? ¿Es la justicia togada la única justicia que hay? Porque si es así, no hay nada que hacer. Ahora bien, cuando preguntamos a cualquier persona que no ha estudiado Derecho, ¿qué es la justicia para ti? Muchos de ellos nos dicen que no creen en esa justicia que emana de los tribunales, de los jueces y tribunales. Pues entonces que nos digan qué es la justicia. Pues ante una situación en concreto, pues intentar solucionar de la mejor manera posible, cediendo, intercambiando, lo que sea. Pues si tienes un cliente contento, va a acudir a un sistema que funcione. Y ya sabemos que, ya lo he dicho antes, la justicia, la administración no funciona. La administración de justicia como tal, a día de hoy, no funciona. Por lo tanto, si está contento, si le ofrecemos un mecanismo que funcione, ¿por qué no puede ir de la mano el abogado y también de la mano el mediador? Llevando esa justicia que tanto quiere el cliente, de forma rápida además, y bajo sus propios criterios de justicia y no bajo lo que nos dice una ley, porque es que al final la ley se queda un poco en el aire, se queda vacía muchas veces. No cumple con las expectativas de las partes y como no cumple con las expectativas de las partes, no hay nada que hacer. Pues si le ofrecemos esa posibilidad de buscar esa justicia por otra vía, pues no solo gana el cliente en sí, no solo ganan las personas, sino también gana el abogado, porque le ha llevado a un mecanismo que funciona, sino también ha ganado el mediador, ha ganado la mediación, hemos ganado todos con ello. Ganas. A mí, si me recordáis como mediadora, trabajadora social más que abogada, pero yo voy a hacer no de abogado del diablo, vale, gana la mediación, gana la sociedad, gana, pero yo ¿qué gano? Frente a los 400 euros que voy a cobrar de la mediación, a los 6.000 que me cuesta ir a juicio. Sí, pero 6.000 ganarías en un Me juicio. pongo de abogada del diablo, ojo, que lo sé perfectamente. Pero, efectivamente. Más cosas. Tiempo, vale. Yo 400 a 6.000. A ver, yo creo que... Pero es que ganas 6.000 euros en un caso que puede tardar 3 años. Exactamente. Pero es que además el cliente va a volver, porque es que hemos dicho antes, los conflictos no van a terminar. Lo que quiero decir es que al abogado hay que darle un argumento... Pues yo se lo voy a dar. Sí, dáselo. Te está prestando la pregunta. La forma de trabajar de un abogado, yo cuando tengo que explicarle a un abogado de parte la diferencia con la mediación, digo, mira, esto a ti te trae quebraderos de cabeza. Cuando alguien va a la sala de mediación y termina la sesión de mediación, sale por la puerta como el enfermo, se lleva su enfermedad y se lleva su conflicto. Entonces está muy tenso, el trabajo en la sala de mediación ha sido absolutamente de tensión, de ansiedad, de preocupación, porque te están confiando esto. En el despacho del abogado no,
En el despacho del abogado, el cliente deja encima de la mesa el conflicto y te dice, me han mandado esto del juzgado, haga usted lo que tenga que hacer, y se marcha. Y está muy contento, está mucho menos tenso porque cree que el conflicto, el problema, se lo ha dejado en la mesa del abogado. Me dijo una vez un cliente, esta noche dormiré yo mejor, pensando que el que no va a dormir es usted. Usted se tendrá que ocupar ahora de buscar en sus leyes. Yo creo que al abogado hay que hacerle también las cuentas, porque a veces no las hacemos. No es lo mismo el abogado que interviene en un convenio, en un acuerdo familiar de separación, que se lo llevan todo mascaditos, los horarios, los niños, las visitas, los tiempos compartidos, el domicilio, todo, que solamente tiene que ponerlo a limpio, y decir, ya está, ya ha dedicado una hora y ha cobrado 400 euros, que no estar litigando con ellos, trayendo, llevando, negociando con el otro abogado, baja, sube, cede aquí, y que a lo mejor sí, cobra 2.000, pero cobra 2.000 después de que ha estado meses con el conflicto. Y los que trabajamos en los despachos sabemos que los asuntos que se quedan allí acrisolados te los tienes que estudiar 10 veces porque se suspendió, 6 meses después llama al cliente. Eso también es una forma de racionalizar el trabajo. Yo no creo que todo el mundo tenga vocación ni pueda ser mediador, como no todo el mundo puede ir a mediación. Habrá abogados, juristas, que tengan el silogismo de los hechos, la norma y la conclusión y no quieran ni sepan hacer mediación ni tengan ganas de escudriñar cómo son la anatomía de los conflictos. Pero también hay gente que se puede servir de esto. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Tú te dedicas a temas de construcción. ¿Quién te ha dicho que estas vigas en H son fuertes o suficientes? Un ingeniero. ¿Quién te ha hecho la medición de la vivienda? Un aparejador. ¿Tienes miedo de que el aparejador te quite el asunto? No, porque el director del pleito eres tú. Y en la medida que tengan que vean al mediador o mediadora como un colaborador en esos tribunales multipuertas y verán, oye, mira, yo sé cuando tengo un conflicto, me los llevo a mediación, me vienen ya enfocaditos y yo pongo el embalaje. Es ahí cuando los abogados no se van a resistir. Un abogado medianamente sensato no puede decir es que yo no creo en la mediación. Es como si mañana dice yo no creo en el usufructo ni en los arrendamientos. Pues mire usted, que Dios le ampare porque esto está en la ley y está funcionando. Abra los ojos y no se resista. Relájese y vea qué va a hacer con este tema de la mediación que le ha llegado al despacho. Los colegios, y en el consejo me consta, hay una comisión que está trabajando, empezamos siendo 3 y ahora hay tortas para entrar a explicar cosas. Luego, estamos creando inquietud y sobre todo no tenemos que ser impacientes, tenemos que crear cultura y eso es un pozo que se deja con el tiempo. Totalmente. Señores.